Muy buenas tardes. Sí, ya anoche, claro, es cierto. Señoras y señores, amigos todos, antes de cualquier otro comentario, sumarme al reconocimiento que la universidad hace a la memoria y al trabajo de mi querido amigo, el doctor Juan Clark. Jaime mencionaba su obra Cuba, Mito y Realidad. Para mí fue un honor colaborar con él en la búsqueda de algunos datos. Una obra fundamental es la que produjo, como otros trabajos suyos, y nosotros, a pesar de la tristeza de que ya no está físicamente con nosotros, celebramos su vida, su obra, su amistad, su patriotismo. Por lo tanto, felicito a quienes tuvieron la iniciativa de crear esta serie, este ciclo de conferencias. Quiero aclarar que lo que van a escuchar, aunque en cierta manera leeré algunas cuestiones, no es realmente la lectura de un artículo, de un ensayo, del capítulo de un libro, ni siquiera del capítulo de alguno de los libros que fueron mencionados, o de uno que tú me publicaste llamado Protestantism and Revolution in Cuba, hace como ¿cuántos siglos de eso? Pero que era un libro, yo era niño. Él le puso el título. Eso fue por el año 1980 y pico, creo que al año siguiente de que Carlos Alberto me encargó una historia de las religiones para Playora, allá en Madrid. Sino que vamos a hablar y vamos a conversar acerca de un tema que, si lo llevamos con mucho rigor, debe ser altamente especializado. Y que, en mi caso, ya que no soy un genio, ni mucho menos, he tenido que dedicar buena parte de mi vida a trabajar con él. No he venido a discutir de teología ni de eclesiología, sino a hablar del fenómeno religioso en Cuba. El pluralismo religioso que reina hoy en Cuba, como en el resto de América Latina y en la mayor parte del mundo, tiene sus matices y sus características propias. En primer término, casi que se impone decir que en la Cuba de hoy no existe la libertad religiosa como la entendíamos hasta 1959 o como la que prevalece en países como Estados Unidos, Europa y gran parte de la América Latina. Pero ha habido cambios en el trato que el gobierno le da al tema religioso. Ahora bien, religión en Cuba hoy no quiere decir necesariamente catolicismo, protestantismo, judaísmo o sincretismo, pero debe tener en cuenta esos factores, sobre todo el catolicismo y el sincretismo, teniendo en cuenta el crecimiento del protestantismo en algunas de sus variantes. No puede olvidarse que en Cuba todavía queda cierta influencia del ateísmo, sobre todo por la situación que hemos tenido allá por los últimos 54 años. Siempre ha habido agnosticismo, como en el resto del mundo ha crecido el secularismo y todos los ismos, incluyendo el comunismo, el capitalismo y el neoliberalismo y todo lo demás. Se habla mucho de religión en Cuba, pero sería imposible hacer una tarea medianamente aceptable en el mundo académico si lo que hacemos es abordar el tema concentrándonos en nuestra religiosidad favorita o en acontecimientos de hace 50 o 60 años, aunque habrá necesidad de referirnos a algunos de ellos. Ni la Cuba de hoy es la de 1959, ni la situación religiosa del país es la de 1950 o 1960, cuando asistíamos a alguna escuela confesional o una escuela privada o una escuela pública.
y tenemos grandes recuerdos de todo eso, ese no es el ambiente en el que se desarrolla el fenómeno religioso en Cuba. La sociología de la religión, que tiene mucha relación con este tema, es un material demasiado complicado para limitarnos a anécdotas, vivencias, recuerdos, personajes favoritos, la escuela donde estudiamos, aunque siempre hay algo de eso en el camino que conduce a entender un fenómeno o una situación. El mundo que yo conocí, primero como estudiante de una escuela bautista o de inspiración protestante, y después una escuela católico romana, ese mundo ya no existe, pero siempre queda algo. Y algo que puede ser más polémico todavía, si es que lo anterior lo ha sido, es que no podemos concentrarnos en La Habana cuando estudiamos religión. Se repetía siempre aquello de Cuba es La Habana, lo demás es el paisaje. Se le atribuye a muchas personalidades. Recientemente, escribiendo acerca de Benjamin Somerwells, me encontré que algunos le atribuían esa frase a Somerwells, que lo dijo cuando estuvo en Cuba, la primera vez. Pero muchas veces olvidamos que el archipiélago cubano, porque Cuba tiene también islas, sobre todo Isla de Pinos, por muchas cosas que sus habitantes tengan en común con el pasado, tal vez su preferencia lógica por la amada llave del Golfo, es decir, por La Habana, es una nación que se extiende en muchas formas y que, según ha pasado el tiempo, se diferencia regionalmente, aunque tal vez lo veamos distinto desde la distancia. Por ejemplo, el fenómeno religioso en Cuba, cuando se analiza científicamente, nos revela que los porcentajes de religiosidad no son los mismos en todas las regiones. No son los mismos. Y claro, yo sé que ustedes los habaneros se sienten muy contentos en todo lo que tenga que ver con La Habana. Y reconozco también que para muchos de ustedes la playa favorita era Varadero. Los decepciono si les digo que la playa favorita para mí era La Panchita, en el municipio cubano de Corralillo. Aunque yo no soy de Corralillo, soy de Colón. Así que hay siempre una variedad que no es posible abarcar en un espacio de tiempo corto, pero debemos estar conscientes de ella. Que en el municipio de Baracoa no existe el mismo porcentaje ni las mismas influencias religiosas que en algunos barrios de La Habana. Que las provincias y las zonas del interior se diferencian en aspectos religiosos de la capital de la nación, aunque haya muchas cosas en común, por supuesto. Y esto se acentúa con el tiempo, y esto requiere investigación, si es que nosotros queremos aproximarnos a ese tema. Alguna persona pudiera sorprenderse ante algunos datos de hoy en día, por usar así el lenguaje. Yo voy a compartir algunos en forma datos dispersos, que pueden discutirse, pero que creo que se aproximan a la realidad. En Cuba, la mayoría de la población no está bautizada por ningún rito. Y una gran parte de la población no tiene la más mínima instrucción religiosa. Una gran parte. Pueden conocer los nombres de iglesias, pero no conocen sus doctrinas, ni tienen relación con ellas. Y en muchos casos ni les interesa. Eso no es solamente algo que se limita a Cuba, eso existe en muchas geografías del mundo. Cuba tiene 12 millones de habitantes, y que un movimiento religioso pueda reunir cientos de miles en un acto muy importante no quiere decir que es un país religioso. Que la gente asista a un acto masivo puede tener cierto valor para indicar tendencias, pero no quiere decir que esa es la población de Cuba. No lo quiere decir. No lo quiere decir. Tiene su importancia, pero eso no es todo. La Iglesia Católica, este es un dato importante, es la institución no gubernamental que presta la mayor cantidad de servicios a la población. Sigue siendo por sí sola la mayor denominación religiosa del país, sigue siendo la religiosidad tradicional para un gran sector, pero los cambios son muchos. Por ejemplo, la Iglesia Metodista
ella sola, tiene en Cuba, en estos momentos, 390 congregaciones. Los testigos de Jehová, que no son ni católicos ni protestantes, son el grupo más numeroso en algunas zonas rurales del país. Es más, hay regiones rurales del país donde el único grupo que se reúne regularmente son los testigos de Jehová. Por cierto, ya pueden celebrar sus reuniones en las casas sin tener que ocultarse, porque el gobierno ha cedido también en ese aspecto y en otros que veremos después. Los mormones en Cuba son unos pocos cientos, pero no existían en Cuba en el año 59. Y eso que no tienen los recursos de los que disponen los mormones en otros países donde construyen algunos de los más gigantescos templos de la América Latina hoy en día. Templos que parecen catedrales enormes en muchos países, en muchas ciudades. Sus recursos son casi limitados, pero en Cuba no pueden hacer todo lo que ellos acostumbran porque en Cuba no se les ha reconocido todavía como una religión legal. Pero existen. En Cuba hay budistas, hinduistas, musulmanes, en pequeñas cantidades, pero están ya en distintas poblaciones. Y por supuesto conocemos que hay todo tipo de grupos sincréticos. Algunos dicen que hay más personas relacionadas con el sincretismo religioso afrocubano que con cualquier otra religiosidad. Por supuesto, eso tendría que depender de un censo religioso científicamente realizado, que no se ha hecho por ninguna confesión religiosa, porque perdonen, yo no creo en los censos de las confesiones religiosas, ni siquiera de la que yo pertenezco. Esos censos utilizan sus métodos, pero no son los métodos que realmente se utilizan para poder determinar con exactitud, con precisión, hasta dónde se puede ese fenómeno. Pero hay mucha gente. No hablamos de religiosidad afrocubana, estamos hablando de millones de personas, no estamos hablando de 50.000 ni de 300.000. Pero no están organizados en la forma que se organizan algunas instituciones y por eso no es tan visible para personas en el extranjero, pero en el país se nota grandemente su influencia. Inclusive personas que ya están en otra religiosidad, sus creencias son más bien las creencias afrocubanas. Pero eso no quiere decir que sea la mayoría, pero sí, no sabemos cuántos son. Difícil de determinar. Por ejemplo, en la época anterior al gobierno de Castro, no era socialmente conveniente en muchos círculos identificarse, por ejemplo, como santero. Pero había una cantidad extraordinaria de santeros. Yo recuerdo en mi pueblo ir a ver una reunión de ellos, a ver cómo era aquello, y hay una barbaridad de personas, en un parque que solamente el doctor Benqui, el ingeniero Benqui, que está aquí presente, puede reconocer el nombre de ese parque, un nombre impresionante, el Parque de los Chivos. Chivos. Le decían así porque había unos chivos ahí en un parque que iban a hacer y no lo hicieron, y ahí se daban unas reuniones apoteósicas ahí. No, eso es en la ciudad de Colón, provincia de Matanzas. Nosotros teníamos en Mariana uno que le decían... No, sí, debe haber, claro. Colón es la antigua ciudad conocida como la Nueva Bermeja, pero nos quitaron ese título. Se lo agradecemos al gobernador de La Concha, que fue el que le puso el nombre de Colón, si no yo sería Neo Bermeja. Imagínense ustedes qué problema es. Bueno, la masonería está resurgiendo en Cuba. Las logias han vuelto a tener un apreciable número de personas. Por supuesto, la masonería no entra a todo el mundo. Ellos no son como, por ejemplo, grupos que están invitando a la gente a unirse. Ellos tienen sus mecanismos de aceptación, pero sus logias están bien nutridas en estos momentos. No son una religión, pero siempre hay algo en ellos de creencia que deben ser mencionadas. En Cuba la masonería no era nada más que un grupo de 50 o 60 mil personas que incluían un número extraordinario de comerciantes, empresarios, políticos, y algunos de los fundadores de la nación fueron masones. Los grupos de teología pentecostal están creciendo, no tanto como en Brasil, donde ya son casi el 20% de la población, ellos solos, los pentecostales y los neopentecostales y los grupos carismáticos, pero sí hay cientos de miles ya en estos momentos en Cuba. Solamente una denominación pentecostal, se llama Iglesia Evangélica Pentecostal en Cuba. En Estados Unidos conocida como Asambleas de Dios, a la cual pertenecía un señor que fue secretario del Interior de Reagan, estoy tratando de acordarme el nombre. Bueno, ellos en Cuba, ellos solos tienen más de 100.000 miembros en estos momentos. Las iglesias protestantes históricas han crecido
tal vez en algunos casos más que en otros periodos, pero por supuesto no podemos hablar de que su crecimiento sea tan rápido. Algunas de ellas, y también eso sucede dentro del catolicismo, han adoptado prácticas carismáticas, es decir, que algunas iglesias protestantes, sobre todo la metodista, que es una iglesia tradicional, ha adoptado una teología carismática. Es una iglesia grande en Cuba hoy en día. Yo recuerdo que en mi pueblo, en la época que yo estaba ya con José Benquí allí jugando a la quimbundia y esas cosas, en la iglesia metodista iban 30 o 40 personas. Hoy son cientos y cientos y cientos y es una iglesia carismática. Tienen que celebrar varios servicios porque su templo no es suficiente para la congregación. La Iglesia Católica, que por supuesto la religiosidad tradicional de Cuba, también ha ido recuperando espacio. O en el caso diferente de otros grupos, algunos grupos ahora tienen un espacio que antes no tenían. La Iglesia Católica está recuperando su espacio, pero por supuesto sabemos que no podemos hablar de millones de personas asistiendo a misa, sino 200, 300 mil, tal vez más, que van regularmente a la iglesia. Otros van con menor frecuencia, pero hay movimiento. Ya dije que tienen un trabajo social extraordinario dentro de las circunstancias, dentro de las limitaciones. Especialmente los lasallistas, que tienen mucho trabajo allí en Oriente y en otros lugares con nuestro querido hermano Osvaldo, que tanto apreciamos. No soy lasallista, pero sí honoríficamente. Así que tengo vínculos con mis queridos amigos. Aquí veo varios lasallistas aquí, hay que reconocerlo. Pues muy bien, hay otros grupos católicos que están haciendo una gran tarea. El gobierno por un tiempo marginó a la Iglesia Católica, como siempre hace con la principal religiosidad del país. Ellos lo han hecho siempre, es un sistema pero eso pasó. Ellos ahora quieren por lo menos proyectar la imagen de las mejores relaciones posibles. Recuerden ustedes que cuando asumió la presidencia de la República, la presidencia de los consejos de Estado y ministros, el general de Ejército, Raúl Castro, fue ratificado por la Asamblea Nacional, etc. El primer visitante fue el secretario de Estado de aquel entonces, creo que todavía le quedan unos días en el cargo, Tarcisio Bertoni. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en tener ese tipo de relaciones. Acuérdense que ha pasado mucho en el mundo. La desaparición de la URSS. Ahora está la Federación Rusa intentando ocupar un alto lugar en la política internacional, como los acontecimientos que están pasando hoy mismo. Ya no tenemos el bloque socialista, ya la gente, los mismos comunistas no tienen tanto entusiasmo, están tratando de buscar, y han creado hasta el socialismo bolivariano y todo lo demás en América Latina. Es decir, que ya no es la misma política, porque es una situación diferente. Eso no quiere decir que se han convertido a la fe, pero no es la misma política. Son otros tiempos y otros hombres, aunque todavía quedan vivos algunos de los que promovieron esas restricciones y seguirán limitando, porque el sistema está basado en controles. Vemos, por ejemplo, la Iglesia Católica recuperando una asistencia apreciable en ciertos lugares. Por ejemplo, hay varios barrios habaneros, en Santiago de Cuba, en otras ciudades. La denominación a que yo pertenezco, es decir, los bautistas, sus iglesias más grandes están en la parte oriental de Cuba, aunque las hay en la parte occidental. Son cientos de iglesias. Y en Oriente, fíjense lo que es la historia, donde más bautistas hay en Cuba, que son en algunos lugares de esa zona, el grupo con más asistencia a los templos, es en Baracoa, la primera ciudad de Cuba. Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa es el más grande de todos los bastiones que tienen los bautistas en Cuba en estos momentos. En cualquier caso, estamos hablando de que un 10% de la población está bastante comprometido con las iglesias, todas ellas. Sume ahí todas las iglesias, comprometido. No sabemos exactamente si es 9, 10, 11, 12, pero esos son los que están comprometidos. Son la gente que van a la iglesia, que se identifican con una denominación, etc. Ese es el porcentaje. Dato interesante. ¿Cuál es la religión oficial de Cuba? Bueno, si nos guiamos por los recursos del Estado, la religión oficial de Cuba es
la Iglesia Ortodoxa, que cuenta solo con unos centenares de miembros, porque con fondos estatales se construyó una capilla ortodoxa griega y una pequeña catedral ortodoxa rusa donde ha asistido en varias ocasiones el general de ejército Raúl Castro, una vez de ellas acompañado con el presidente Vladimir S. Putin. Así que si no hay ninguna religión oficial, pero si hay alguna basada en uso de recursos del Estado, pues ahí la tienen. ¿Qué mundo en el que vivimos, verdad? Un mundo muy diferente. Desde la llegada del castrismo al poder, Jaime, dame unos minutos más. Dame unos cuantos minutos. ¿Tú quieres? No, eso es peligroso, Jaime. Hasta que se duerma la gente. Jaime, eso es peligroso. Desde la llegada del castrismo al poder, y sobre todo a partir de fines del 60 y el difícil año para la religión de 1961 y para Cuba, las instituciones religiosas han pasado por una situación inexistente en el pasado. En Cuba existía, como dijimos al principio, tanta libertad religiosa como en cualquier país del mundo. No había conflictos grandes de iglesia-estado. La población era bastante tolerante en materia religiosa, no ser algunas personas que tenían una tradición muy fuerte, pero estoy hablando de las grandes cantidades de personas, que eran los que no asistían a los colegios católicos, no asistían a los colegios protestantes, no eran ni siquiera miembros de una logia masónica. La enorme mayoría del pueblo era muy tolerante en materia de religión. Yo diría que es uno de los países más tolerantes en materia de religión. El padre Ramón Suárez Polcari, sacerdote católico, muy querido por mí, yo presenté el libro que él escribió aquí en Miami, lo presenté, Historia de la Iglesia Católica de Cuba, en 2 volúmenes, me pidió que yo lo presentara. Él dice que esa tolerancia se inicia desde el siglo XVI, y hace un estudio sobre eso, y algún día podemos hablar de la materia. Si empiezo con eso, pues ya lo saben. Vamos a dejarlo ahí. Es un tema muy interesante, pero muy extenso. A pesar de que la asistencia regular, domingo tras domingo, a los templos es baja, y debo decir sábado tras sábado, porque en Cuba hay cerca de 100.000 adventistas del séptimo día, es decir, que hay gente que adora los sábados, y los judíos que están allá, porque tenemos una comunidad hebrea. En un momento dado teníamos casi 20.000, ahora serían 2.000, pero están resurgiendo. Y conocemos mucho de ella en los últimos meses y años por la prisión de Alan Gross. Se ha hablado mucho de la comunidad hebrea, que en La Habana tienen tremenda comunidad, y el templo aquel y el de los sefardíes, y hay otras en el interior que se han ido abriendo de nuevo, con pequeña asistencia, pero están presentes. Era un país que tal vez no era el más religioso de América, pero funcionaban cientos y cientos de escuelas católicas y alrededor de 100 escuelas protestantes, lo cual para Cuba es una cifra apreciable. Por supuesto, no era México, ni era Colombia, ni era Irlanda, ni era Alemania del Este, ni era, digamos, Estonia, ¿no?, en cuanto a la religión, pero sí había una presencia en materia educativa apreciable. Debo decir, para que se sientan bien mis amigos católicos, que la Iglesia Católica ha acompañado al pueblo cubano desde la llegada de los colonizadores en el siglo XVI, que desempeñó un papel fundamental en la formación de la nacionalidad cubana en el siglo XIX, a pesar de que una buena parte de los fundadores no eran necesariamente católicos en el sentido más estricto de la palabra. Pero sí hubo, como en el caso del padre Varela, fundadores de la nacionalidad, y figuras tan grandes como mi personaje favorito de ese tiempo, el obispo Espada, porque yo soy más espadista que vareliano, perdóname, hermano, lo cual no quiere decir que no admire al padre Félix Varela y Morales. Cuba fue el único país, y eso tiene que ver también con la forma de que sucede hoy, el único país de América Latina donde las primeras congregaciones protestantes no fueron fundadas por americanos, fueron fundadas por cubanos emigrados cuando la guerra de los 10 años, vinieron para los Estados Unidos, se hicieron protestantes y fundaron las primeras iglesias. Ese es un dato que resalta la historia de la iglesia en América Latina. Aunque después vinieron los americanos. Y también hay otro dato interesante. Mr. Wood y Mr. Magum eran protestantes de ir a la iglesia y todo, pero favorecieron a la iglesia católica. Extrajeron fondos del Estado para compensarlo por las nacionalizaciones y desamortizaciones, amortizaciones y todo lo demás en época de España, que le había costado muy caro a la Iglesia Católica, en época de un gobierno, el gobierno de Juan Álvarez de Mendizábal, en los años 1820-1830. ¿Quién es el que le hace a la Iglesia recuperar los fondos que había perdido por esas
confiscaciones, o que no le llamaban confiscaciones, inventaban eso de amortizar y desamortizar y por aquí y por allá, y las propiedades de manos muertas y todas aquellas cosas, fueron estos dos señores, Leonardo Wood y Charles Magoo. Pero la iglesia en Cuba no dependía tanto del extranjero, aunque existían sus influencias. En el caso de la iglesia católica había influencia española y americana en los colegios, y había otros grupos de los protestantes, sobre todo los americanos. Cuando llega el gobierno de Castro, las iglesias pierden ese contacto con el extranjero. No se recogían suficientes fondos ni en las iglesias católicas ni en las protestantes para hacer frente a todos los gastos eclesiásticos. Sin embargo, la iglesia sobrevive. Esa es la característica que ha tenido la religión y específicamente el cristianismo. Sobrevivir las condiciones más difíciles. En la década de 60 y el 70 se redujo dramáticamente, como ya hemos implicado, la asistencia a los templos. El número de personas que profesaba públicamente alguna religión también disminuyó. Otros dejaron de bautizar a sus hijos. La religiosidad sincrética, que ya existía de la era colonial, empieza a ser más visible porque era el único grupo que no estaba sujeto a ciertas restricciones, no porque fuera favorecido por el gobierno, sino porque ellos no tenían instituciones que necesitaban ser controladas. Tenía que ver con el folclore, tenía que ver con la cultura de una gran etnia en Cuba, la etnia afrocubana. El gobierno no le convenía y por eso es que ha sido tan visible. Pero imagínense todo lo que sucede. Salen misioneros norteamericanos por cientos después de la ruptura de relaciones diplomáticas. En el caso de los protestantes, alrededor de 368 misioneros norteamericanos. Fueron deportados sacerdotes católicos en cantidades apreciables. La Iglesia Católica llegó un momento que solamente contaba en Cuba con poco más de 100 sacerdotes. Muchos pastores protestantes, cosa que no se conoce muy bien, también fueron extranjeros, fueron obligados a salir del país, y algunos cubanos. El temor a lo que podía venir hace que se vaya una gran parte de la población, y con ella se van muchos religiosos. Pero al llegar la década de 1980, por una serie de razones que requieren una explicación adicional, se empieza a producir, mejor dicho, un proceso de flexibilización. Fidel Castro se reúne con líderes religiosos en Chile y Jamaica, la teología de la liberación se pone de moda, recibe publicidad en Cuba, hubo encuentros de religiosos en territorio cubano, procedentes de otros países, visita a Cuba el famoso reverendo Jesse Jackson. Fidel va a un culto en la iglesia metodista en el cual iba a hablar Jesse Jackson, sale por televisión, viene el religioso brasileño Frei Beto, religioso católico, se publica el libro Fidel y la religión, ese libro se convierte en bestseller, claro, lo escribió Fidel, ¿no? Ese fue distribuido en toda Cuba, y ahí Fidel hablaba en una entrevista con este religioso a favor de ciertas cuestiones religiosas, ¿no? Diciendo que no era creyente, pero hablando de eso, y entonces la gente que hostilizaba la religión en los pueblos empezó a ceder, porque si Fidel iba a una iglesia en La Habana, salía por televisión, y si después se reunía con un religioso, y eso salía por televisión, y había un libro llamado Fidel en la religión, ya era más difícil a los funcionarios locales ejercer los controles que anteriormente ejercían. Y ustedes saben mucho de lo que ha sucedido, religiosos de las distintas iglesias. El Monseñor Saki trata de buscar una mejor relación con el Estado, el padre Carlos Manuel Céspedes, los protestantes también lo sabían. El camino estaba listo para lo que hemos visto. Que en 1992, caída la Unión Soviética, el bloque socialista, la Asamblea Nacional del Poder Popular, cambia la Constitución en un aspecto. Cuba deja de ser oficialmente un país ateo y regresa a la condición de Estado laico. La condición que había tenido entre 1899 y la época de la Revolución. Muchos cubanos que no asistían a misa empezaron a identificarse nuevamente como católicos, de eso hemos hablado. En los protestantes se inicia la práctica de las casas cultos, es decir, reuniones religiosas en los hogares, porque los templos ya no daban abasto. ¿Saben cuántas casas cultos hay en Cuba? Toleradas, es decir, admitidas en más de 3.000, aparte de las iglesias.
y que funcionan de alguna manera, hay muchas más, hasta cerca de 5.000, en todo el territorio nacional, no es solamente en una provincia. Pero claro, hay provincias donde son más fuertes que en otras provincias, como hemos dicho, porque ha habido un cambio demográfico en el aspecto religioso, lo cual requeriría otra conferencia, pero Jaime no me va a invitar a pronunciar. Llegó la visita del Papa. Fidel Castro, después de visitar el Vaticano, en un largo discurso, pide al pueblo que asista y que respete la visita del Papa, y ahí logra que vayan católicos que fueron con gran entusiasmo, personas simpatizantes, también fueron protestantes, creyentes sincréticos, y hasta algunos comunistas los llevaron en, como decimos los cubanos y los canarios, guaguas. Pero sí hubo un renacer. Inmediatamente autorizan una convocatoria evangélica cubana para que los protestantes no se pongan bravos, y también hay reuniones masivas en varios lugares. La más grande fue en La Habana, 100.000 personas. No, por supuesto no tenía la relevancia ni la masividad de la visita de un papa. La televisión empieza a dar actos religiosos y la iglesia empieza a buscar espacio por ella misma. Surgen una serie de cuestiones. La gente hace gestiones para que entre literatura religiosa, empiezan a ceder en ese aspecto, entran Biblias. En un momento dado habían hasta quemado Biblias. Las sociedades bíblicas, una vez en los años 60, mandaron varios miles de Biblias que fueron quemadas, pero después han entrado en cantidades apreciables. En realidad, hoy cualquier persona que quiera tener Biblia puede conseguirla. Puede demorarse días más o menos, pero puede conseguirla. Ellos han visto eso de esa manera. Y han permitido la asistencia material por parte de las iglesias a la población, pero con limitaciones, con parámetros. No hay escuelas de instrucción regular controladas por las iglesias, pero hay programas de entrenamiento técnico y comercial, etcétera, en manos de ciertos grupos religiosos que lo hacen casi extraoficialmente, pero se permite que lo hagan. Entre ellos los lasallistas tienen algunos programas de ese tipo, y las iglesias protestantes y las demás órdenes religiosas católicas en pequeña escala. Mis queridos amigos, en conclusión, yo podía hablar de tantas cosas, porque no sé, ustedes por supuesto esperaban que yo hablara del Congreso Católico Nacional del 59, podemos hablar de la otra visita del Papa Benedicto, podemos hablar de tantas cosas, podemos hablar del famoso Consejo de Iglesia, que en realidad es una agencia, no es un concilio de iglesias como los que existen en otras partes del mundo, podemos hablar de tantas cosas. Pero hay señales, y con eso voy a concluir, para contestar sus preguntas hasta donde yo pueda. Si no, Jaime me ayudará a responder. Primero, una sociedad pluralista en materia religiosa. Eso es evidente, y eso es algo que no es Cuba solamente, es toda la América Latina. Estados Unidos, se acabó aquello de religiosidades monolíticas en los países desarrollados o en la América Latina. Hay pluralismo religioso, usted puede encontrar todo tipo de iglesias en todas partes. Por ejemplo, en América Central, ustedes saben que los grupos protestantes no tradicionales, pero los más bien carismáticos, están comprando teatros y estadios porque no tienen capacidad ya en los templos para tanta gente. En Cuba no se ha llegado allá, pero es una sociedad pluralista. Pluralista. A veces se desconocen ciertos detalles. Yo me acuerdo cuando yo vine a los Estados Unidos, yo, inclusive, no en Cuba, entre cubanos, entre americanos. Óyeme, una amiga de Jaime, nuestra querida doctora, tu profesora, una vez me pregunta y me dice, pero y hay muchas, ella es bautista, y hay muchas iglesias bautistas en Cuba. Le dije, mira, en todas las poblaciones de Cuba hay una iglesia bautista, todas las ciudades. Eso no se conocía, ni siquiera en los Estados Unidos, que es donde salían los misioneros. Esa es una cuestión, estoy hablando de los años 60 y pico. En todas partes hay. Pero hoy ya hay, en cada pueblo hay 10, 15 iglesias de distintas denominaciones. Así que no. Y casas cultos, ni se sabe. Y los católicos tienen los centros misioneros, que son parecidos a las casas cultos, para poder atender los feligreses que no tienen, los sacerdotes no pueden atenderlos desde las mismas iglesias. Un problema que ha tenido la Iglesia Católica siempre ha sido la escasez de clero. Les ha afectado. Desde antes, pero ahora más. Otro asunto es una iglesia tradicional que ha sobrevivido, aunque ya no tiene el mismo estatus social de antes, pero ha recuperado influencia y membresía. No, membresía no es una palabra aceptada por la academia. Feligresía, que es la Iglesia Católica. Un movimiento religioso que crece, sobre todo el protestantismo. Una religiosidad sincrética muy vigorosa, muy difundida, pero también un secularismo creciente.
una mitad de la población que no podemos relacionarla de ninguna manera con temas religiosos, pero la mayoría de los cubanos, la mayoría, no estoy hablando de 90%, pero una buena mayoría afirma creer en Dios. Pero espero que no sea como unos parientes míos que decían que creían en Dios, pero usted le preguntaba por la vida eterna y lamentablemente respondían, bueno, sí, creemos en Dios, pero el muerto al hoyo y el vivo al pollo, es decir, que no creían en la vida eterna. Esa es la realidad, ¿no? De creciente influencia, eso les va a gustar a ustedes, de la ideología marxista, es decir, el materialismo histórico y dialéctico que le gustaba tanto a Carlos Rafael y a tantos de estos personajes que eran los... Porque había algunos cubanos que sabían algo de eso, porque yo decía, no, porque yo, el marxismo y qué sé yo, pero ¿cuántos habían leído a Marx? Y eso es otro tema distinto, ¿cuántos habían leído a Engels? Pero bueno, si había una influencia, va decreciendo. El gobierno lo ha enseñado en las escuelas, pero ya la gente tiene interés más bien en aprender inglés y cuestiones para trabajar con los turistas y todo ese tipo de cosas. Hay una dependencia de la ayuda de las religiosidades extranjeras, lógicamente. Un pequeño sector, más o menos de religiosos de aquí y de allá, apoyan o aceptan la realidad comunista cubana y son los que reciben más publicidad. Hay esperanza de reformas, pero hay realismo en cuanto a hasta dónde puede llegar. Eso se aplica tanto al tema religioso como a otros temas cubanos. Hay confianza por parte de algunos de que la Iglesia pueda servir como poder moderador. Ahora tenemos el caso de la influencia del cardenal Arteaga, oye, mira que soy viejo, estoy pensando en el cardenal Manuel Arteaga y Betancourt, ilustre figura, que por cierto fue concejal en Camagüey por el Partido Conservador en el año 16, pero ese es otro tema. Un gran personaje, pero ahora el cardenal Ortega ha sido usado en negociaciones para cuestiones de prisioneros. Algunos discuten si él tomó la iniciativa o si el gobierno tomó la iniciativa. Yo no estaba presente, pero es un asunto que ha sido polémico. Confianza por parte de un sector en esa capacidad de maniobra, pero mucho escepticismo en otros ambientes. ¿Qué sucederá en el futuro? No lo sé. Pero sí puedo decir que si la Iglesia y las distintas manifestaciones religiosas sobrevivieron los años 60, que fueron sumamente difíciles, ese fenómeno está ahí para quedarse. Muchas gracias.